América Latina se resquebraja. El sueño de Estados Unidos parece hacerse realidad. Surge otro pleitazo en el continente. Países expulsan a embajadores. Crece la tensión en América Latina. La crisis entre Brasil y Nicaragua abrió un nuevo frente de conflicto en la izquierda de América Latina, ya dividida por la crisis electoral venezolana. El gobierno de Brasil anunció este pasado jueves que ordenó la retirada de la embajadora de Nicaragua en Brasilia, Patricia Castro, como resultado de la aplicación del principio de reciprocidad tras la expulsión del embajador brasileño en Managua, Breno Souza, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño en un comunicado. En el comunicado, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva puntualiza que el embajador de Brasil dejó Nicaragua este jueves. De acuerdo con un reporte de la estatal Agencia Brasil, Souza da Costa fue expulsado de Nicaragua por no asistir a la ceremonia de conmemoración por el 45 aniversario de la Revolución Sandinista el pasado 19 de julio, lo que irritó al gobierno de Daniel Ortega. La Cancillería brasileña dijo que la expulsión de la embajadora no representa una ruptura de relaciones diplomáticas y que se mantendrán todos los servicios de consulta brindados a la población brasileña residente en Nicaragua, reportó la agencia. Por su parte, el gobierno de Nicaragua confirmó este jueves que el embajador brasileño en Managua había dejado el país. La información fue difundida a través de un comunicado de la presidencia que fue publicado por medios afines a Daniel Ortega. Por su parte, la vicepresidenta Rosario Murillo, también esposa del mandatario, informó en su llamada diaria con medios oficialistas que Castro Matus estaba en ruta hacia el país centroamericano, donde será nombrada posteriormente ministra de Economía Familiar. Ni el comunicado de la presidencia de Nicaragua ni Murillo dieron detalles sobre los motivos de las expulsiones de los diplomáticos de ambos países. La relación entre los dos países comenzó a desgastarse después de que el presidente brasileño intentara intermediar por la liberación de un obispo. El pasado 22 de julio, el presidente Lula reveló que Ortega no le atiende el teléfono desde que el Papa Francisco le pidió que abogue por la situación de un obispo en ese país. Conversé con el Papa y él me pidió que conversara con Ortega sobre un obispo que estaba preso, dijo Lula en una entrevista con corresponsales extranjeros en relación al religioso Rolando Álvarez, encarcelado por su oposición al gobierno nicaragüense. Lo concreto es que Ortega no me atendió el teléfono y no quiso hablar conmigo, entonces nunca más hablaré con él, agregó. Lula lamentó que eso ocurra con un tipo que hizo una revolución como la que Ortega hizo para derrocar a Anastasio Somoza, y dijo que hoy no se sabe si esa revolución fue porque quería el poder o porque quería mejorar la vida de su pueblo. El presidente brasileño se dijo favorable a que en todo el país haya una alternación en el poder, porque es lo más sano para una democracia. Según Lula, cuando un dirigente se pone en la cabeza que él es imprescindible o insustituible, ahí es cuando comienza a nacer el espíritu del dictador. Por cierto que Managua expulsó a 7 sacerdotes al Vaticano. El gobierno de Nicaragua anunció este pasado jueves que envió al Vaticano a 7 sacerdotes que, según la oposición, habían sido detenidos la semana pasada en una nueva ola de arrestos de religiosos de la Iglesia Católica. Ayer miércoles 7 de agosto salieron de Nicaragua hacia Roma 7 sacerdotes nicaragüenses que han llegado bien y han sido recibidos por la Santa Sede, dijo la esposa del presidente Daniel Ortega y vicepresidenta Rosario Murillo al leer un comunicado. Los sacerdotes desterrados al Vaticano son Edgar Sacasa, Ulises Vega, Marlon Velázquez, Víctor Godoy, Jarvin Torres, Jairo Pravia y Silvio Romero, según reportes del portal digital El Confidencial, crítico al gobierno de Ortega y que se edita en Costa Rica. Los 7 formaban parte de un grupo de 13 religiosos que fueron aprehendidos o puestos en prisión domiciliar por la policía nicaragüense hace una semana en Matagalpa, en el norte del país, según el colectivo Nicaragua Nunca Más. No ha habido ningún reporte del resto de curas detenidos ni por parte del gobierno ni de la oposición.
Ortega y Murillo sostienen que la iglesia apoyó las protestas del 2018 contra el gobierno que dejó más de 300 personas sin su vida, según la ONU, y que Managua considera un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. Murillo ha calificado a los religiosos de hijos del demonio o agentes del mal que hacen terrorismo espiritual. El gobierno de Ortega, sin embargo, no se ha referido a las detenciones y no ha calificado la salida de los 7 sacerdotes de Nicaragua como expulsión. En Ecuador, mientras tanto, se anunció toque de queda. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció este pasado jueves un toque de queda entre las 22 y las 5 horas en 20 cantones de 5 provincias para reforzar las medidas del estado de excepción, según se lee en un comunicado publicado en X por la presidencia del país suramericano. En la provincia de Azuay, la medida afecta solo al cantón Camilo Ponce Enríquez, pero en la de Los Ríos se extiende a los cantones Babahoyo, Buena Fe, Quevedo, Pueblo Viejo, Vinces, Valencia, Ventanas, Mocaché, Urdaneta, Baba, Palenque, Quinsaloma y Montalvo. Entre tanto, en la provincia de Guayas estará restringida la circulación de personas y vehículos en los cantones de Durán y Balao, así como en la parroquia Tenguel del cantón de Guayaquil. En la provincia de Orellana, el toque de queda regirá para los cantones Joya de los Hachas, Puerto Francisco de Orellana y Loreto. La decisión regirá desde este 8 de agosto y está sustentada en un análisis riguroso y técnico de la situación de seguridad en cada uno de los cantones en mención, alegaron desde la oficina del mandatario. En pleno estado de excepción, Noboa sustituyó al jefe de la Policía Nacional. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el cese del comandante general de la Policía Nacional del país, César Augusto Zapata, y nombró en su lugar a Víctor Hugo Zárate Pérez, una decisión que llega en pleno estado de excepción a causa de la violencia. El mandatario agradeció a Zapata sus funciones institucionales desempeñadas y los servicios brindados a la policía, la nación y la ciudadanía, tal y como recoge el decreto de la presidencia. El cambio se produce en medio de una ola de violencia que afecta al país y que ha obligado al gobierno a declarar el conflicto armado interno para combatir a las bandas criminales. Zapata fue nombrado el 7 de octubre del 2023 como el nuevo comandante general de la policía en un decreto firmado por el ahora expresidente Guillermo Lasso. En diciembre de ese mismo año, Noboa lo ratificó en el cargo, junto a 11 generales de distrito. La actual situación de violencia e inseguridad en Ecuador. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.